A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Pura vida, hola, ¿cómo están? Me agarraron de sorpresa acá en el estudio, pero bueno, por lo menos estamos acá en la radio, desde donde emitimos para todo el país, en la cadena radial costarricense 89.1 FM y para todo el mundo, en las distintas plataformas como Facebook Live y YouTube, en donde estamos todos los días. Hoy es viernes 16 de enero del 2026 y son las 5 en punto de la tarde en San José, y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y también de la actualidad internacional. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, siempre atento a que ustedes puedan estar escuchando este programa en vivo y en directo y en todas sus retransmisiones. Vamos a la información económica porque tenemos mucha información del mundo. Mucho está pasando, como ustedes saben, este 2026 vino con todo. Y además vamos a conversar en la segunda media hora con la periodista y analista Luzmeli Reyes, periodista de larga trayectoria, sobre todo lo relacionado con Venezuela, que se ha movido, como ustedes bien saben, desde inicio de este año, y pues todos los días trae nuevos ángulos, nuevas informaciones. Pero vamos directamente al panorama global. Empezamos en Estados Unidos. La Casa Blanca confirmó que el arancel de 25% impuesto por Estados Unidos a ciertos semiconductores avanzados es solo una fase 1. La medida, aplicada por razones de seguridad nacional, podría ampliarse tras negociaciones con países y empresas, en un contexto donde Donald Trump ya llegó a amenazar con tarifas de hasta 100% a chips no fabricados en suelo estadounidense. Este es un sub y baja de aranceles que ya dijimos 3 veces la palabra aranceles, 4 con esta, y apenas llevamos 1 minuto del programa. Canadá y China recortan barreras comerciales. Alcanzaron un acuerdo estos dos países tras la visita de Mark Carney a Beijing. El acuerdo inicial incluye reducir aranceles sobre vehículos eléctricos y canola. Durante esta visita, pues es la primera de un jefe de gobierno canadiense desde 2017. El pacto busca recomponer la relación con el segundo socio comercial de Canadá, después de Estados Unidos, que es China. Y Trump avaló ese acuerdo, respaldó públicamente el entendimiento comercial preliminar entre Canadá y China. Desde la Casa Blanca afirmó el presidente Donald Trump que es positivo que Carney firme acuerdos, y sostuvo que si Canadá puede llegar a un entendimiento con China, debería hacerlo. Eso dijo Trump. Y además, no solo respaldó, no tiene por qué respaldar, pero dijo que sí, que había que hacer ese acuerdo Canadá-China, pero además volvió a tensar el tablero internacional, el propio presidente Donald Trump, al amenazar con nuevos aranceles, ya van 5, para forzar un acuerdo sobre Groenlandia. Y argumenta razones de seguridad nacional. Estados Unidos estima que hacerse con la isla, rica en tierras raras, entre otras cosas, podría costar unos $700 millones, aunque no detalló qué países serían afectados por los aranceles. Eso sí, dijo, quienes se opusieran a esa idea de que Estados Unidos se haga de Groenlandia, pues podrían ser afectados con aranceles con mayores porcentajes de los que tengan en la actualidad. Así que sigue siendo la herramienta técnica del comercio utilizada de forma política. Pasamos a Asia porque la firma india de ingeniería y desarrollo tecnológico Tata
Technologies vio desplomarse su ganancia trimestral al 96%, hasta unos $731,000. Esto por un cargo extraordinario ligado a los nuevos códigos laborales en India. Aún así, la empresa prevé una fuerte recuperación en el cuarto trimestre, con crecimiento de ingresos superior al 10%, como previsión. Así que Tata Technologies en la India, pues, se desplomó. Anuncian los cables internacionales. En Malasia, la economía habría crecido casi un 5%, 4,9% en 2025. Un crecimiento alto si ustedes ven el promedio mundial, ¿no? Esto por encima de las previsiones oficiales, incluso en Malasia. Solo en el último trimestre del año, el Producto Interno Bruto avanzó 5,7% interanual, impulsado por la demanda interna y el buen desempeño de sectores clave. Qué interesante cómo la demanda interna le eleva de esa manera el Producto Interno Bruto en Malasia. Interesante conocer un poco más de eso. Y por otro lado, bueno, China y Japón empiezan las no conversaciones, pero sí las miradas con recelo, vamos a ponerlo así. Japón presentó una fuerte protesta diplomática contra China por la construcción de una nueva estructura de desarrollo de recursos naturales en aguas disputadas del mar de China Oriental. Tokio calificó el movimiento como extremadamente lamentable en medio de tensiones crecientes entre ambos países. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la nueva ministra, ya vamos a dejar de decir nueva, ¿no? Porque ya es noticia vieja, pero la primera ministra de Japón, por un lado había aumentado el presupuesto militar, por otro lado había empezado una interesante narrativa, ¿no?, de enfrentamiento con China. Esto pues ahora empieza a materializarse, que ese enfrentamiento, y el primer elemento, pues ahí está, la fuerte protesta de Japón contra China por esta estructura de desarrollo de recursos naturales en aguas disputadas. Bien, vamos a Europa, porque la Comisión Europea analiza permitir una adhesión acelerada pero limitada de Ucrania a la Unión Europea, como parte de un eventual acuerdo de paz con Rusia. Fíjense, Ucrania a la Unión Europea. La propuesta, aún en fase inicial, daría acceso parcial a beneficios, mientras la membresía plena quedaría sujeta a largos periodos de transición. Así que adhesión acelerada pero limitada prevé la Comisión Europea para Ucrania. Y en América Latina, según el Foro Económico Mundial, el 71% de los economistas encuestados anticipa que los inversionistas seguirán siendo cautelosos con el capital de largo plazo hacia Argentina, Brasil y México. Aún así, consideran que México y Brasil definirán las perspectivas económicas de largo plazo de la región. Interesante dato. Podríamos profundizar más adelante. Pero pues ahí está, el Foro Económico Mundial, pues una inversión cautelosa, diría entonces los economistas encuestados en estos grandes países de América Latina, Argentina, Brasil y México. En México, el mercado cafetero vive una nueva ola de competencia con la expansión de cadenas internacionales como Tim Hortons, Juan Valdez y Costa Coffee. Por su lado, Starbucks, operada por Alsea en México, mantiene el liderazgo apoyada en escala, lealtad digital y consistencia operativa en un entorno cada vez más disputado. Interesante las cadenas de cafeterías, ¿no?, muy presentes en México, muy presentes en varios de nuestros países también. Y América Latina ve cómo China consolida su peso en la región.
China se consolida como actor económico central en la región con un comercio de 518.000 millones de dólares en 2025 y una inversión extranjera directa acumulada cercana a 190.000 millones. Esto es importante, la inversión extranjera directa en América Latina de China son 190.000 millones de dólares, dicen. En Sudamérica ya es el principal socio comercial. Ojo ahí. Sobre todo me imagino que con el peso de Brasil, ¿no? Y supongo que Argentina tendrá también su peso, pero Brasil llevará en la espalda el gran peso del intercambio con China. En Sudamérica ya es el principal socio comercial y las proyecciones apuntan a que el intercambio podría superar los 700.000 millones de dólares anuales hacia 2035. Esta es una fecha, no un monto. Hacia 2035, ¿no? En unos casi 10 años va a subir unos 200.000 millones de dólares, es decir, una especie de 20-25%. Bien, vamos a algunas notas de mayor profundidad. Les decía que íbamos a estar toda esta semana hablando de ya sea análisis 2025, perspectivas 2026, y tenemos un documento interesante, un informe, Global Risk Report 2026, que genera el Foro Económico Mundial, y dice que el mundo no entra en una crisis puntual necesariamente, en estos muy pronto, pero que entra en una especie de nueva normalidad de incertidumbre. Es decir, no vamos a una crisis de pero incertidumbre sí. Ese es el hallazgo central, la idea central que deja este informe, Global Risk Report 2026, elaborado a partir de más de 1.300 líderes y expertos globales. La mitad de ellos anticipa un escenario turbulento, ya mismo. Y casi nadie, literalmente, imagina un mundo estable en el mediano plazo. Básicamente nadie imagina un mundo estable. Usted tampoco, no me diga que sí. No es catastrofismo necesariamente, pero es la constatación de que los riesgos hoy son más frecuentes, más conectados entre sí y también más difíciles de contener. El principal riesgo para 2026 no es climático ni tecnológico, dice el documento, sino la confrontación económica. Bueno, no había que ser tan especialista para imaginarlo. Bastaba con escuchar a las 5 siempre como para saber que la confrontación económica iba a protagonizar 2026, ¿no? Aranceles, sanciones, control de cadenas de suministro y uso político del comercio. Ojo con uso político del comercio. Lo estamos viendo prácticamente todos los días. Aranceles, sanciones, control de cadenas de suministro y uso político del comercio se consolidan como herramientas de poder. El multilateralismo pierde fuerza, ayer lo analizábamos más en profundidad, las reglas comunes se empiezan a debilitar y el mundo se mueve hacia una lógica más fragmentada. También lo veíamos ayer, el comercio fragmentado, ¿se acuerdan? Bueno, cada bloque protege lo suyo y eso obviamente trae volatilidad, presiona a los países intermedios y erosiona la previsibilidad económica global. A ese cuadro se suma el aumento del riesgo de conflictos armados entre estados, junto con un deterioro sostenido de los derechos humanos y las libertades civiles, la polarización política y pues también la desinformación y el uso estratégico de la tecnología, incluida la inteligencia artificial. Esto aparece como factores, todos estos aparecen como factores que debilitan la confianza social y vacían a la democracia sin necesidad de romperla formalmente. ¿Les suena parecido? Vamos a ver, va de nuevo. Para recapitular este párrafo importante. La polarización política, la desinformación, el uso estratégico de la tecnología
incluida la tecnología, la inteligencia artificial, aparecen como factores que debilitan la confianza social y vacían la democracia sin necesidad de romperla formalmente. Así que aquí viene una especie de desgaste constante de la democracia que estamos viviendo y bueno, Costa Rica es claramente muestra de ello. En lo económico, el informe advierte sobre una acumulación peligrosa, la alta deuda, la inflación persistente, las burbujas de activos y el crecimiento más débil. La economía global resiste, pero de forma desigual y frágil. Los shocks ya no llegan solos, llegan encadenados. Y aunque en el corto plazo domina la geopolítica, a 10 años los riesgos ambientales vuelven al centro. Eventos climáticos extremos y pérdida de biodiversidad encabezan las amenazas más severas. Y claro, no es que pierde, digamos, protagonismo toda la crisis climática, pero no porque baje, sino porque las otras crisis, la geopolítica, la comercial, se hacen más ruidosas, se elevan y por lo tanto es una bomba de tiempo, porque esa crisis que no aminora de la crisis climática, pues la vamos a ver en un mediano plazo volver a subir el tono, ¿no? Bien, el informe no dice que el desastre sea inevitable, pero sí deja claro que el orden global que conocíamos ya no existe. El mundo está aprendiendo a competir sin reglas claras y a cooperar solo cuando le conviene a las partes. Lo que venga dependerá menos de grandes consensos y más de decisiones concretas en un clima de desconfianza. Y ese quizás es el dato más inquietante de todos, ¿no? Lo que venga dependerá menos de grandes consensos, que era lo que buscaba el multilateralismo, lo que buscan todas las agencias internacionales, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, y pues parece que hasta aquí llegó eso. Entonces, las decisiones concretas van a ir más enfatizadas o más orientadas a este clima de desconfianza entre los países. Y eso se permea también a las sociedades, lamentablemente. Bien, pues ese era el reporte, las conclusiones que preparamos para ustedes del Global Risk Report del Foro Económico Mundial. Ayer hablábamos de Groenlandia y hoy quiero buscar otro ángulo de ese tema, puesto que Groenlandia es parte de Dinamarca, y Dinamarca es parte de Europa, entonces hay toda una incertidumbre de qué pasa en Europa con este tema, ¿no? El pulso geopolítico entre Estados Unidos y Dinamarca por el futuro de Groenlandia empieza a dejar huellas en los mercados, desde un enfoque de la economía internacional. Por ahora sin señales de pánico, pero conviene mirarlo a larga distancia y anticiparse, ¿no? Inversores y analistas parecen leer el conflicto más como una negociación dura que como una antesala de confrontación abierta, que era lo que nos decía el analista ayer. Incluso si el ruido político termina arrastrando a la Unión Europea y la OTAN, que por supuesto, si hay crisis, vaya, que Unión Europea tenga algo que decir, la OTAN tiene algo que decir y Estados Unidos, pues, de todas maneras va con su plan y Dinamarca, pues, a resistir. Una de las señales más llamativas está en la bolsa de Copenhague. Miren qué interesante perspectiva. Groenlandsbanken, el banco que domina la actividad financiera de Groenlandia, sube cerca de 30% en el último mes. El mercado parece apostar a que, lejos de una guerra, un eventual acuerdo con Estados Unidos podría disparar la actividad militar, minera y logística de la isla ártica, beneficiando directamente al sistema financiero local. Y ojo con este enfoque, porque a ver si la vieron venir. Ayer no hablamos nada de esto. A ver si la vieron venir. Es decir, este rifirrafe de Estados Unidos hacia Groenlandia, pues así como es la economía, de repente lo que va a hacer es dinamizar la actividad económica de la isla.
Digo, más allá del resultado, más allá de que haya operación militar o que haya algún tipo de negociación y que Estados Unidos compre la isla o que Estados Unidos, digo, pase lo que pase, si Estados Unidos se interesa por la actividad minera y logística de la isla, pues entonces dinamiza la economía. Será una paradoja, pero es así. Bueno, pero la tensión empieza a sentirse entonces en el frente cambiario, porque estamos todavía lejos de eso, pero vamos previendo, ¿no? Lo que dicen los economistas, ver los escenarios futuros. La corona danesa, la corona es la moneda, ¿no? La corona no es la corona es el nombre de la moneda, corona. La corona danesa muestra presiones frente al euro, lo que alimenta versiones de que el Banco Central de Dinamarca ya estaría interviniendo para sostener el tipo de cambio. Desde 1999, la corona mantiene una paridad fija de 7,46 por euro, con un margen teórico de fluctuación del 2,25%. O sea, puede andar entre 5 y 9 puntos más o menos. 9 y 5, entre 5 y 9 coronas por euro. En la práctica, cualquier desvío mayor a 1 centímetro genera incomodidad en los mercados. O sea, normalmente anda ahí bastante estable del 7,46%, 7,46 coronas por euro. En los últimos días, el tipo de cambio tocó las 7,47. Y ustedes dicen, bueno, un decimal. Bueno, sí, pero un decimal, un centésimo en moneda costarricense, mexicana o colombiana no mueve la balanza, pero un centésimo en una moneda fuerte como la corona danesa, pues sí. En los últimos días el tipo de cambio tocó las 7,47 coronas por euro, acercándose a niveles históricamente sensibles. Según Oliver Kerber de Société Générale, el banco Société Générale, se trata de una zona donde en el pasado las autoridades han actuado para contener la volatilidad. O sea, ya con el umbral en el que está ahora, actúan las autoridades económicas. A eso se suma un aumento notable en la contratación de futuros a un año, que reflejan mayor incertidumbre, aunque sin expectativas reales de ruptura del esquema cambiario. El escenario base que descuentan los mercados no es militar, sino económico. El mayor riesgo sería la imposición de aranceles específicos por parte de Donald Trump, con impacto directo sobre Dinamarca. Claro, porque ¿a quién le pondrían esos aranceles en principio? Primero a Dinamarca y después a todos los que quieran ser aliados de Dinamarca. Por ahora el Banco Central danés cuenta con un amplio colchón, reservas por unos 110.000 millones de dólares, equivalentes al 25% de su Producto Interno Bruto, así que pues ahí están bien cuidados. Francesco Pesole de ING Bank incluso sugiere que la autoridad monetaria ya habría comenzado a comprar coronas, como ocurrió en episodios de tensión anterior. Así que pues el verdadero problema aparecería, no ahora, pero aparecería si la crisis escala. Pero todos estos son escenarios que hemos visto que empiezan a moverse. En un escenario extremo, esas reservas podrían no alcanzar para sostener la paridad con el euro, lo que provocaría turbulencias mayores y abriría la puerta a un eventual respaldo del Banco Central Europeo. Por ahora, la hipótesis dominante sigue siendo la de represalias económicas y presión financiera en la zona. El cisne negro de una confrontación directa con Estados Unidos, advierten los analistas, tendría consecuencias que irían mucho más allá de Dinamarca y de su moneda. Así que bueno, ahí está este análisis interesante desde el punto de vista económico. ¿Qué pasaría en Europa a partir de la crisis geopolítica que rodea el tema Groenlandia? Porque no es una crisis en Groenlandia. Sí, será,
podría ser una crisis en Groenlandia, pero bueno, la crisis es por ahora de intencionalidades de las distintas partes, Estados Unidos, Dinamarca, Europa y, por supuesto, Groenlandia. Bien, tenemos quizás tiempo para una nota más de las que hemos preparado en profundidad. China consolida su peso económico en América Latina. Dimos una nota corta sobre esto, pero quería profundizar porque me parece interesante. Ya vimos los titulares en el panorama global, pero ahorita podemos profundizar un poco. En apenas 2 décadas, China dejó de ser un actor marginal para convertirse en uno de los socios económicos más influyentes de América Latina. Hoy es el segundo socio comercial de la región y el primero en Sudamérica. Eso es lo que les decía en la nota inicial. Pero vamos a dejar esta información. No, vamos, ok. Ok. El comercio total alcanzó 518.000 millones, les decía en la nota inicial, y para 2035 podría llegar a los 700.000. Este avance, por supuesto, que no es casual, ¿no? Según el Parlamento Europeo, responde a una estrategia de largo plazo: asegurar recursos naturales, ampliar mercados para sus manufacturas y ganar peso en las cadenas globales de suministro. Ok. Bien, entonces vamos a dejar esta nota por acá para ya aprovechar la presencia que tenemos en línea de Luz Meli y pues como les había anunciado, vamos a hablar de la crisis en Venezuela o de la temática de Venezuela porque hoy, o ayer y hoy estuvo María Corina Machado en Estados Unidos. Venezuela vive esta encrucijada inédita, ¿no? El derrocamiento, bueno, la captura de Nicolás Maduro en una operación militar liderada por Estados Unidos, pero sin haber cambiado los signos políticos o los liderazgos políticos, si le quieren llamar así, de Venezuela. Y María Corina Machado, después de recibir el Nobel, de entregar la medalla, porque no puede entregarle el premio, pero entregar la medalla a Donald Trump, queda como en esta pugna de que si Delcy Rodríguez o María Corina Machado tiene más o menos atención de Donald Trump al final. Eso especula mucha de la prensa internacional. Pues para eso, para hablar de esto, nos acompaña hoy Luz Meli Reyes. Ella es periodista, escritora, analista venezolana de amplia trayectoria, es directora y cofundadora del medio independiente Efecto Cucuyo. Vayan a buscar al internet Efecto Cucuyo, notas en profundidad de muchos temas. Y bueno, además es maestra de la Fundación Gabo, la fundación que fundó Gabriel García Márquez, y periodista, egresada de la Universidad Central de Venezuela, entre otros muchos títulos más. Así que le agradezco muchísimo a Luz Meli que haya aceptado este rato de conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches o tardes. Tardes, diría yo, por acá, las 5:27 en Costa Rica. Me imagino que vos tendrás más o menos la misma zona horaria, pero bien, aprovechamos entonces tu presencia. Sabemos que estás siempre muy, muy ocupada, pero primero, ¿cómo interpretás este momento que vive Venezuela, que es... no sé si será un momento bisagra, si es un momento de incertidumbre o de espera? ¿Cómo calificarías este momento de Venezuela? Bueno, todavía no sabemos cómo calificarlo. Es un momento muy, muy raro, un momento, yo sí creo que un momento histórico, crucial, que aunque yo le he puesto que esta etapa es la etapa del madurismo sin Maduro, porque sigue la misma arquitectura de la dictadura. También es cierto que en los últimos días se ha ido configurando como esta especie de mini apertura, una mínima apertura después de haber estado tan cerrado durante el último año, y eso pudiese, si es aprovechado por la fuerza democrática, pudiese
propiciar que se configure el espacio para la transición democrática. En este momento no, en este momento estamos, digamos que estamos como en el limbo autoritario, si le queremos poner algo, ¿no? Limbo autoritario, ya empezamos a acercarnos a esa definición, pero eso quiere decir que se espera que pase algo y de alguna manera María Corina Machado quiso ir a Washington para presionar para ese lado, ¿no? Sí, sí, yo sé que todavía mucha gente hay voces a favor, voces en contra de lo que ocurrió ayer en Washington, pero creo que independientemente de las críticas que hay y también del desconcierto que hay, María Corina Machado lo que intentó o lo que ha estado intentando es marcar la cancha también, ya que si Donald Trump, que es el superpoderoso jefe de una potencia, decidió apoyar a una dictadura, ya lo que está haciendo es tocarle la puerta y sacar su ticket para participar, yo le digo esto, participar en la cena de la transición, porque esto no es un proceso, este es un proceso en el cual nadie te va a invitar, la gente tiene que procurarse y gestionar estar allí, las organizaciones civiles, los partidos políticos, todo aquel aquella persona que esté interesada en que se construya ese espacio para la transición, tiene que meterse en esta mini apertura que hay. Es que eso es lo que ha pasado en general en las salidas democráticas de procesos autoritarios, ¿no? No se le regala nada a nadie, ¿no? No se le regala nada a nadie, no se da por sentado nada y bueno, empieza a suceder esa pugna porque de alguna manera, aunque las instituciones democráticas deberían empezar a encenderse, todo es un proceso, ¿no? Sí, y que creo que hace falta, fíjate, hace falta audacia, hace falta valentía, hace falta criterio político, de amplísimo talento político, porque esto es un espacio mínimo que está allí, que digamos, si nos vamos como a algo lineal, la lógica que te indica que apenas haya una estabilización de la dictadura en términos económicos, pues en este momento hay muchas expectativas en Venezuela sobre el impacto económico que va a haber y eso genera un optimismo en la gente, pero también en la medida que la gente sienta que eso, su condición inmediata va mejorando, pues está enfocado en eso y los partidos políticos, que es la observación que hemos hecho y la crítica que hemos hecho, después del shock inicial, ya tienen que, o sea, ya supéralo, Claro, perdóname claro. que sea tan pragmática, supéralo, o sea, hubo un shock, hubo una extracción, pero ya han pasado 11 días de esto, ¿no? Y en ese sentido, ver cómo está actuando la dictadura de una manera más coherente, de una manera que se ha ido articulando y que pareciese que uno pudiese pensar que ciertamente sí había un plan, este plan del que se hablaba que Maduro le había propuesto a Donald Trump, pareciese que fuese así por la toma de decisiones que hay, mientras que las fuerzas democráticas están en desconcertada, en shock y prácticamente inmovilizadas. Entonces, este es un momento en el que si no eres lo suficientemente talentoso políticamente y entiendes el momento histórico, te vas a quedar sin poder participar en lo que venga. Claro, porque nada está dado y de alguna manera lo que decís del desconcierto viene porque uno habría imaginado que si Estados Unidos interviene en Venezuela, al día siguiente habrían imaginado, la mayoría de las personas, se instalaría lo que consideran el gobierno legítimo que ganó las elecciones, que tendría entonces a Edmundo González de presidente, pero no sucedió y ese es el desconcierto, ¿no?
Sí, claro, ese es el desconcierto, la intervención como tal, porque digamos que la presión que se había visto de Estados Unidos era percibida como un intento de que Maduro negociara su salida Ujú. sin que esto costara tanto, ¿no? Y costara tanto en vidas para el país y para la región en términos de precedente. Claro. Pero bueno. No se dio, de mi perspectiva, sobreestimó sus capacidades de negociación y pasó lo que pasó. Ahora, que Trump haya decidido trabajar en una lógica de estabilidad con la dictadura, pues compraron también la tesis de que si no podría venir el caos. Ujú. Supongamos que eso es así, pero ya en lo adelante, pues toca que salir del desconcierto. Claro, salir del desconcierto vendría a ser entender que hay un plan y que, bueno, van a ir tocando esa música de esa partitura, pero no sabemos cuál es. ¿Se podría llegar a fortalecer, digamos, el chavismo, por ponerle un nombre histórico, o, o va en franca salida? Es difícil decirlo en este momento, Ujú, pero así como digamos que la dictadura tiene un patrón, el patrón de ganar tiempo. ujú, Todo, o sea, eso ya cuando tú lo ves, tú dices, bueno, tiene un modus operandi, gana tiempo. El otro patrón que tiene es el uso de los recursos públicos para la distribución de la renta petrolera, pero a su vez para utilizarlo como herramienta de control social y de clientelismo. ujú. Y en ese uso como un mecanismo de control social, pero también un mecanismo de ganar adhesión, pues allí, si hay una mejora económica, es posible que su base, la que cree y la base clientelar, tenga la tendencia a unificarse. Sin embargo, esto implicaría dos cosas, un gran desembolso de dinero y además también la ejecución de otras de las rutinas que hace el oficialismo, que es la represión selectiva, ¿no? Que también lo hace. Y bueno, si Trump ha dicho que él ahora es el que tutela la transición, bueno, el proceso venezolano, diera la impresión de que ese tipo de actuación no debería ser bienvenido. Ujú. No debería ser aceptado por Trump y, bueno, por el gobierno estadounidense, más allá de Trump, pero no sabemos tampoco qué tipo de negociación habrán alcanzado y, bueno, para lo que decís de que se necesita mucho recurso, al final no necesariamente el chavismo tiene la llave del grifo en este momento de la factura petrolera, ¿no? Sí, creo que la tienen en el sentido siguiente, o sea, ellos comprometieron entre 30 y 50 millones de barriles que estaban ya producidos aparentemente y en inventario, y en estos días se informó no sé si es 500 millones de dólares, tengo que revisar bien la cifra, y la apertura de una cuenta en Qatar para ser redistribuida a través de bancos nacionales que tienen bancos, agencias internacionales. Entonces, y ya la presidenta interina, la dictadura interina, le digo yo, porque ella venía de una ilegalidad también, anunció que iban a crear dos fondos, ¿no? Un fondo para la estabilización de los trabajadores y otro fondo. En Venezuela la experiencia que se tiene con esos fondos es que como no hay transparencia, porque no hay un poder legislativo que pueda ejercer su rol contralor, como no hay libertad de prensa, de manera que el periodismo también pueda ejercer esa mirada escrutadora con acceso a la información. Y como todo se hace de una manera opaca, la experiencia también te indica que esos son espacios de poca transparencia y de propicios para la corrupción. Sí, sin duda. Mencionaste por ahí al inicio de un plan que habría estado pensado incluso desde antes de la captura de Nicolás Maduro,
que podría ser parte de esa captura y de esta transición o de esta situación que estamos viviendo hoy. En otros medios se hablaba también de si había sido uno u otro de las personas que habrían dicho dónde estaba Nicolás Maduro para la operación estadounidense. ¿Hay algo confirmado de alguno de estos tipos de situaciones que hayan pasado en esa operación de principio de año? Hablemos en dos partes. Uno, la filtración que hubo sobre un documento mediado por Qatar, en donde Nicolás Maduro ofrecía acceso a los negocios petroleros en Venezuela y también un plan, sumarse a un plan antinarcotráfico con Estados Unidos. Eso fue un documento filtrado en el 15 de octubre del año pasado que decía que la propuesta había sido hecha en mayo y luego en septiembre. Y esa propuesta incluía que Delcy Rodríguez asumiera la primera magistratura. Aunque no se ha dado con el documento, los hechos pudiéramos decir que han verificado Claro. esa filtración. Sobre lo que ocurrió el 3 en la madrugada con la extracción de Nicolás Maduro, también se habló en un principio de alguna traición. Yo no compro mucho la tesis de la traición en este momento. No significa que no hubiesen sido infiltrados. También me permito recordar a tu audiencia que en algún momento después de agosto, septiembre, fue informado que el gobierno de Estados Unidos había autorizado a la CIA para tener acciones, desplegar acciones en Venezuela. Un cuerpo de inteligencia, como puede ser la CIA, relativamente fácil, puede identificar los sitios de donde estuviera Claro. Nicolás Maduro. Lo complicado allí, que no hay explicación todavía para eso, fue justamente la operación de extracción y cómo el ejército o la Fuerza Armada venezolana quedó totalmente desactivada. Desarticulada, claro. Sí, desarticulada, desactivada. Nosotros estamos investigando porque hay más de 100 personas, 100 militares venezolanos que resultaron muertos en la acción y se están verificando los nombres. Hasta el momento hemos llegado a 77 nombres, fue la última revisión que hicimos. Esos militares, todos muy jóvenes, no ha habido ningún parte oficial y eso también llama la atención, Claro. porque en este momento Cuba está siendo más transparente que Venezuela al informar de las víctimas fatales de este ataque. Exactamente. Y bueno, signo de lo que decís de que ese aspecto de la traición sería poco probable en el sentido de que, a ver, si vos cometes una traición de esa magnitud, lo primero que haces es salir de ahí, me imagino yo. Claro, porque bueno, la verdad que a pesar de los secretismos, nada está oculto Nada está entre cielo oculto. y tierra. Y a Trump se le ocurre decirlo y ya. Sí, porque además, fíjate, cuando recordamos la rueda de prensa que dio Donald Trump el mismo 3 durante ya el día, él dice, si ustedes hubiesen visto lo que yo vi, que él dice que él estaba siguiendo en caliente lo que estaba ocurriendo, es decir, que tenían circuito cerrado allí, estaban transmitiendo. Entonces, en algún momento, esos videos o esa información va a trascender. Claro, sin duda. Sí, sin duda, no te convendría estar ahí y la volatilidad del nivel de la manera en que comunica y habla Donald Trump podría hacer que en cualquier momento dice tu nombre y vos tendrías que estar en otro lugar. Yo no sé, pero yo aprendí de mi mamá que uno no le cuenta sus secretos a la gente que está en boca floja, ¿no? Entonces, yo no le contaría ningún secreto a Donald Trump. No contaría con su discreción. Ni un papelito le puede pasar a Marco Rubio. Que no lo vaya a decir en el micrófono. Bueno, Luzmeli, estamos hablando con la periodista y analista venezolana Luzmeli Reyes, de amplia trayectoria y directora de Efecto Cucuyo en efectocucuyo.com.
Por ahí tienen una nota ustedes donde dice que uno de los actores, el coordinador de 20 Venezuela, Pedro Antonio Mendoza, dice que la transición ya comenzó. Bueno, cualquiera podría decir, sí, hay una transición, no se sabe para dónde, pero hay una transición. Ahora, ¿es esto una transición hacia un país democrático pronto? Sé que no tenés una bolita de cristal, Luzmeli, pero tu experiencia quizás pueda decirnos, eh, ¿transitaremos muy rápido o muy lento o no se sabe? Da la impresión de que depende de qué consideres rápido y lento. O sea, hay gente que cree que un año es muy lento o 3 años es más que lento, Ujú. pero lo que fuese es que la transición hay que construirla, la transición democrática, ojo, Ujú. eso hay que construirlo, eso hay que presionar, hay que meterse, hay que abrir, eso es como cuando te abren la puerta en algún sitio donde tienen cerrado todo el mundo, eso tiene que empujar todo el mundo para poder estar allí, para poder presionar, para poder incentivar, estimular que la dictadura que sigue, la cúpula que sigue, pues siga abriéndose y en vez de hacer una suerte de restauración, que es ir al momento en donde mejor estaban ellos y relativamente también estábamos mejor los venezolanos porque todavía había algo de libertad dentro del país, pues en vez de llegar a ese momento de restauración, llegar a un momento de reestructuración Ujú. real de la democracia. Claro. Ahora, imagínense que en otros tiempos y absolutamente otras realidades, pero la dictadura militar chilena hizo un plebiscito en la que perdió en 1988 y la reapertura democrática fue en el 90, 2 años después. En Uruguay el plebiscito fue en 1980 en que se le dijo que no al cambio constitucional de los militares en Uruguay y la democracia llegó en 1984, 4 años después de un plebiscito. Es decir, donde ya las instituciones empezaban a, por lo menos, a hacer algo que parecía democrático. Tan democrático que perdió la cúpula militar de Chile y de Uruguay, pero en Chile 2 años y en Uruguay 4 años. Sí, también quienes estudian estos procesos de transición siempre dicen que en muchos de ellos el evento electoral puede desencadenar un evento de cambio de sistema. Entonces, diríamos que el evento electoral que tuvimos en 2024 con el fraude puede compararse, no, no, yo no hago análisis comparativo No. ni soy cientista política, pero si recordamos también lo que pasó en Perú con Fujimori, cuando se da el fraude y se ve el fraude, pues en este fraude yo creo que fue un hito Mm. transformador. Es probable también, porque eso hay que decirlo, que Edmundo González Urrutia no pueda asumir la presidencia. Es muy Ujú. probable, sobre todo por cómo se han ido configurando los actores en este momento. Vemos de un lado a María Corina Machado ya muy frontal, haciendo todo lo que está haciendo, y del otro lado está Delcy Rodríguez, ¿no? Claro. Entonces, representando a la cúpula y a la dictadura, y María Corina intentando abrirse otra vez, o sea, retomar las riendas de esa lucha por la democracia que ella encabezó desde el 2022 hasta el 2024 mismo. Ujú. Pero el evento, nuestro evento detonador de la búsqueda de la transición fue hace 2 años, o sea, fue en el Ujú. 2024, hace año y medio, con ese proceso electoral que el oficialismo se robó. Ahora, en una mirada retrospectiva, podríamos decir, es uno de los eventos que sumó a otros que habían sido antes y que habían sido después. Es decir, al final es una sumatoria, nada sucede por una sola cosa en la vida, ¿no? Todo va empujando hacia un lugar. Ahora, ¿crees que habrá algún proceso electoral de alguna manera? Ya dijimos que no podemos fijar una fecha, no podemos decir va a durar tanto, pero en algún momento eh, podremos llegar a una contienda electoral vigilada por observadores quienes puedan, pues, pero que sea esa la salida al final de un proceso. Nosotros constitucionalmente debemos tener unas elecciones dentro de 4 años.
que son las elecciones de gobernadores y alcaldes. Y en 5 años las elecciones de la Asamblea Nacional, que recién se instaló en su nuevo periodo constitucional. Sin embargo, como esto hay que construirlo, si los grupos llegan a ponerse de acuerdo, pues se pudiese lograr una convocatoria de una elección. Y esta convocatoria tendría que ver con la declaración de la falta absoluta de la presidencia de la Ujú. República, que eso también está en la Constitución y que la cúpula en el poder ha buscado burlar. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo de Justicia buscó una figura como que presidencia no, no, Transicional. temporal, pero presidencia Encargada. temporal por ausencia forzosa. Entonces, Ujú. la tesis de ellos, como siempre le digo, el modus operandi es ganar tiempo Ganar y tiempo. la tesis de ellos es seguir defendiendo el hecho de que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Luzmeli, por este rato, este análisis y todo lo que nos has compartido hoy. Y bueno, esperemos que en alguna próxima ocasión te volveremos a llamar. Bueno, muchísimas gracias a ti y saludos a todos allá, a todos los ticos. Muchas gracias. Era Luzmeli Reyes, periodista, escritora, analista venezolana de amplia trayectoria. Es directora y cofundadora del medio independiente Efecto Cucuyo y bueno, con una larga lista de méritos y una gran periodista. Muchas gracias, Luzmeli. Y bueno, pasamos directamente, hoy es viernes, ya empezó el fin de semana y tenemos la columna de Bienestar Alternativo con Mafa Moya. Vamos a escucharla. Adelante, Mafa. Muy buenas tardes, Fernando. Un saludo afectuoso para ti, para todo el increíble equipo en cabina, a Mauricio, pero sobre todo un saludo a ti que nos escuchas hoy, quizás de regreso ya a tu hogar, atrapado en el tráfico o con un café en la mano, tratando de entender por qué a mitad de enero, como que la energía del año nuevo ya se siente un poco cansada, agotada. Y hoy no te voy a hablar desde la motivación barata, sino desde la psicología real. Hoy vengo a darte como esa palmadita en la espalda y vengo a que hablemos de algo incómodo pero profundamente liberador, la incoherencia y la falsa espiritualidad con la que empezamos a veces muchos años y repetimos esos patrones. Cada inicio de año participamos en un ritual colectivo de autoengaño. Nos prometemos que ahora sí vamos a hacer esa dieta, ir a ese gimnasio, ser disciplinados, conscientes, espirituales, mejores líderes, mejores personas, en fin. Compramos esa agenda nueva, hacemos listas interminables, sentimos como ese subidón del entusiasmo que a veces confundimos con transformación. Pero el entusiasmo es solo una emoción pasajera, un pico de dopamina. La transformación, en cambio, es otra cosa. Ese sí es un proceso incómodo que exige a veces renunciar a versiones viejas de nosotros mismos. Y eso, seamos honestos, asusta e incomoda. Por eso, muchas promesas mueren rápido. No porque no tengamos esa capacidad, sino porque no estamos dispuestos a pagar el precio emocional que requiere ese cambio. Queremos resultados distintos sin modificar hábitos, actitudes ni conversaciones internas. Y ahí es donde comienza la incoherencia. Luego aparece algo todavía más peligroso, la falsa espiritualidad. Vivimos en la era del bienestar estético, pero ¿qué hablan nuestras palabras? ¿Qué pasa con esas personas que hablan de conciencia, pero viven aceleradas? ¿O qué pasa con aquellas que dicen que meditan 10 minutos en la mañana y maltratan emocionalmente a su equipo en la tarde? Líderes que publican frases de mindfulness en LinkedIn, pero dirigen desde el miedo, el control, el ego o desde la microgestión. En psicología a esto lo llamamos bypass espiritual. Es usar ese lenguaje de la espiritualidad para evitar mirar nuestras heridas, nuestras sombras, nuestro ego y nuestra falta de carácter. Es decir, todo está bien cuando no lo está. Y es decir, confío en el universo cuando en realidad te estoy evadiendo una conversación difícil o una decisión necesaria. La espiritualidad real no es cómoda, no es bonita, no es decorativa, no es prender un incienso o repartir voces con mantras o usar palabras elevadas. La espiritualidad real es la capacidad de sostener la verdad, incluso cuando esa verdad me deja mal parada frente al espejo. Si tu paz interior depende de que tu equipo no te cuestione,
entonces no es paz, eso es control. Si tu bienestar depende de que todo salga perfecto, entonces no es equilibrio, es rigidez. Y si dices que eres espiritual, pero no sabes regular tus emociones bajo presión, entonces hay incoherencia. Y el cerebro humano lo sabe, aunque lo justifiques, el cuerpo lo siente. La incoherencia genera ansiedad, cansancio, irritabilidad. Se siente ese vacío. No es falta de motivación, es una guerra interna entre lo que dices que eres y lo que realmente haces. En el mundo corporativo, la incoherencia se paga caro. Un líder que habla de cercanía, pero nunca está disponible, genera desconfianza. Un gerente que predica valores, pero no los encarna, rompe la cultura desde adentro. No hay bono, taller o discurso que compense la falta de coherencia. La falta de coherencia se siente. Y la espiritualidad en el trabajo no se trata de llevar cristales a la sala de juntas, se trata de presencia, de estar realmente cuando alguien te habla con plena atención, sin mirar el celular, de escuchar sin preparar la respuesta, de responder en lugar de reaccionar. Ser una persona espiritual y consciente es alinear pensamiento, emoción y acción. Es lo que digo con lo que siento y con lo que hago. Caminen en la misma dirección, incluso cuando nadie me esté mirando. Por eso, hoy quiero dejar ideas claras, aterrizadas, aplicables a tu vida profesional y personal. Deja de hacer promesas grandiosas y empieza a tomar microdecisiones coherentes. No digas, voy a ser un mejor líder. Di, esta semana voy a escuchar 10 minutos sin interrumpir a cada persona de mi equipo. La conciencia no se construye con discursos, sino con hábitos. Sustituye la inspiración por sistemas. La espiritualidad no es esperar a sentirte bien para actuar, es actuar incluso cuando no tienes ganas. En el mundo corporativo, los sistemas vencen a las intenciones. Practica la responsabilidad radical. Si algo no funciona en tu equipo, antes de buscar culpables, pregúntate, ¿qué parte de esto me corresponde? La queja es el lenguaje de la víctima. La responsabilidad es el lenguaje del adulto consciente. Cuida tu integridad en lo pequeño. La incoherencia no aparece de golpe, se filtra en detalles. Prometer algo y no cumplirlo, llegar tarde cuando exiges puntualidad, decir que valoras a las personas pero no respetas sus tiempos. Estas pequeñas fugas hunden grandes barcos. Aprende entonces a usar el silencio. No hables para demostrar que lo sabes todo. Escucha el subtexto. Observa lo que no se dice. Un líder consciente no reacciona desde el ego. Responde desde la claridad. Y sobre todo, practica la humildad. La humildad es lo más importante. Decir no lo sé no te debilita, te humaniza. Decir me equivoqué no te resta autoridad, te da credibilidad. La falsa espiritualidad busca verse bien, pero la espiritualidad real busca ser honesta. Así que Fernando, equipo, Mauricio, oyentes, el año no será nuevo si tú sigues siendo el mismo con los mismos hábitos. No necesitamos más personas hablando de luz, necesitamos más personas dispuestas a mirar su sombra y hacerse cargo y responsable de su vida. La próxima vez que sientas el impulso de hacer una promesa enorme, detente, haz una pequeña pausa, pero si la vas a hacer, hazla y cúmplela, porque en este acto silencioso es donde aparece la coherencia. Ahí empieza la verdadera espiritualidad. Si este mensaje resonó contigo, sígueme en @mafamoya por Instagram. Y que tengas un feliz fin de semana consciente, coherente y profundamente humano. Hasta el próximo viernes. Bien, muchas gracias, Mafa Moya. Bienestar alternativo, responsabilidad y humildad nos pide para este nuevo año. Bueno, gracias amigos también a ustedes por compartir este rato de economía, temas financieros y geopolíticos. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. David Guerrero en Controles RC 89.1 Radio. Me despido y feliz fin de semana. Hoy no me equivoqué. Nos vemos la próxima semana.